Bienvenidos a mi canal, donde siempre estamos al tanto de las últimas noticias y novedades del mundo de las series turcas, sus protagonistas y, por supuesto, sus relaciones amorosas. Y hoy, prepárense porque tenemos un bombazo. Como ya vieron en el título, la noticia que ha sacudido a todos es la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y sí, ya sé que el 21 de julio de 2025 es una fecha en el futuro, pero vamos a jugar un poco, a imaginar, a fantasear y a adentrarnos en lo que podría ser una noticia que nos dejaría a todos en shock. ¿Están listos para el drama? Yo sí. Antes de empezar, no puedo evitar pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades, análisis y chismes que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y no olviden darle un like a este vídeo si les gusta el tema. Eso nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. El 21 de julio de 2025, la noticia explotó en todos los medios. Hande Erçel y Kerem Bürsin, sorpresa en el horizonte. Titulares como ese inundaron Internet, las redes sociales y hasta los programas de televisión. ¿La razón? Pues todo comenzó con una serie de pistas que se fueron acumulando durante las semanas previas. Pequeños detalles, sutiles indicios que los fans más observadores y, por supuesto, los paparazzis más astutos, no dejaron escapar. Todo empezó con una foto. Sí, una simple foto que Hande publicó en su Instagram. En ella se la veía radiante con un vestido precioso y una sonrisa que iluminaba la imagen. Pero, ¿qué llamó la atención? La ubicación. La foto estaba tomada en un restaurante muy conocido de Estambul, un lugar que, casualmente, era uno de los favoritos de Kerem. Me pregunto si estará cerca, comentaban algunos fans. Luego los fans empezaron a notar que ambos actores estaban usando la misma pulsera. Sí, la misma. Esas pequeñas cosas que delatan. Una pulsera de plata con un dije en forma de media luna y estrella, un diseño que recordaba a su tiempo juntos en Love is in the Air. ¿Coincidencia? Quizás, pero el misterio se intensificó. Para colmo, sus amigos en común empezaron a dar me gusta y a comentar con emojis sospechosos en las publicaciones de ambos. Un corazón aquí, una carita sonriendo allá. ¿Coincidencia? No lo creo. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Y la cosa no quedó ahí. Los medios turcos, siempre al acecho, empezaron a publicar artículos con frases como reencuentro a la vista, amor a escondidas, o Hande y Kerem, una segunda oportunidad. El misterio estaba servido. Los periodistas de espectáculos, conocidos por sus fuentes bien ubicadas, aseguraban que algo importante se estaba gestando. Se hablaba de cenas secretas, llamadas telefónicas nocturnas y encuentros casuales que, según la prensa, no eran tan casuales. ¿Pero qué pasó realmente el 21 de julio de 2025? Pues bien, la noticia se hizo oficial. Después de meses de especulaciones, rumores y pistas sutiles, una fuente cercana a ambos actores confirmó que Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban juntos. La bomba explotó. Las redes sociales colapsaron. El hashtag #AnkerForever se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Las reacciones fueron mixtas. Por un lado, los fans más románticos y soñadores, aquellos que siempre creyeron en el amor de esta pareja, saltaron de alegría. Celebraron la noticia con mensajes de apoyo, felicitaciones y deseos de felicidad. Compartieron sus escenas favoritas de Love is in the Air, reviviendo la magia que los unió en la pantalla. Editaban vídeos con sus momentos más románticos, musicalizados con canciones que evocaban el amor y la esperanza. Las lágrimas de emoción inundaron las pantallas de aquellos que, desde el principio, habían apostado por su amor. Por otro lado, los más escépticos, aquellos que tal vez no creyeron en la fuerza de su relación, o que tal vez tenían otra idea de quiénes debían estar en la vida de cada uno, reaccionaron con sorpresa, incredulidad e incluso con un poquito de envidia. Surgieron comentarios como, ya veremos cuánto les dura, no creo que sea real, esta es una estrategia publicitaria. Sin embargo, el amor, como siempre, es impredecible y puede surgir donde menos se espera. El tiempo, y solo el tiempo, diría si su amor era genuino o no. La opinión de la gente no importaba. ¿Pero cómo se llegó a este reencuentro?
¿Qué pasó entre Andy y Kerem para que decidieran darle una segunda oportunidad a su amor? Recordemos que en el pasado, su relación fue muy mediática. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, y donde la chispa del amor traspasó la pantalla. Su romance fue muy comentado y disfrutado por sus seguidores. La química entre ellos era innegable. Las miradas cómplices, las risas compartidas, la forma en que se complementaban en cada escena. Todo eso enamoró al público. Su amor se convirtió en un cuento de hadas moderno, una historia que inspiró a millones de personas en todo el mundo. Los fans crearon clubes de admiradores, organizaron eventos y hasta viajaron a Turquía para visitar los lugares donde se grabó la serie. La pareja era el centro de atención, el foco de todas las miradas. Su relación traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que todos celebraban. Pero como muchas relaciones, la suya llegó a su fin. Las razones nunca fueron del todo claras. Algunos rumores apuntaron a diferencias irreconciliables, otros a las apretadas agendas de ambos y otros, simplemente, a que el amor se había esfumado. Lo cierto es que en su momento, la noticia de su separación fue un duro golpe para muchos fans. La tristeza se apoderó de las redes sociales. Los comentarios de desilusión y lamento inundaron las publicaciones de ambos actores. El mundo, en cierto modo, perdió un poco de su magia. Después de su ruptura, ambos actores continuaron con sus carreras, con sus vidas y, por supuesto, con sus nuevos amores. Ande se mantuvo activa en el mundo de la moda y la actuación, protagonizando exitosas campañas publicitarias y proyectos cinematográficos. Su elegancia y talento la convirtieron en un ícono de la moda. Su belleza cautivó a los diseñadores más prestigiosos y su nombre resonó en los eventos más importantes del mundo. Kerem, por su parte, siguió cosechando éxitos tanto en Turquía como internacionalmente. Participó en producciones de alto presupuesto, demostrando su versatilidad y profesionalismo. Su carisma y talento le abrieron puertas en el mercado internacional, consolidando su carrera en Hollywood. La distancia física no disminuyó su fama, sino que la expandió. Pero el tiempo, dicen, es el mejor sanador. Y el destino, como siempre, tiene sus propias maneras de unir a las personas. La clave de su reencuentro, según fuentes cercanas, fue la amistad. Después de un tiempo distanciados, Ande y Kerem volvieron a conectar. Empezaron a hablar, a compartir experiencias y a apoyarse mutuamente en sus proyectos y en sus vidas personales. La madurez les había permitido ver las cosas desde una perspectiva diferente. La amistad se fue transformando en algo más. La conexión que una vez los unió en el set de grabación, resurgió con más fuerza que nunca. Se dieron cuenta de que, a pesar de las dificultades del pasado, el amor entre ellos seguía vivo. La llama, aunque había sido apagada, nunca se extinguió por completo. Volvieron a descubrir las cualidades que los enamoraron en un principio. El respeto mutuo, la admiración y la complicidad eran los pilares de su nueva relación. Habían aprendido de sus errores y estaban listos para intentarlo de nuevo. Pero, ¿qué implica este reencuentro para sus carreras? ¿Cómo afectará este regreso a los medios? ¿Serán más cuidadosos con su privacidad? Estas son algunas de las preguntas que se hicieron los fans y los medios de comunicación. La incertidumbre se apoderó de la industria. Muchos esperan que Ande y Kerem vuelvan a trabajar juntos, ya sea en una serie, una película o incluso en campañas publicitarias. La química entre ellos es innegable y el público adora verlos juntos en pantalla. Las productoras y las marcas ya estaban ideando propuestas. La expectación era máxima. Los fans soñaban con una secuela de Love is in the Air o con una nueva historia que los reuniera. Sin embargo, también es posible que decidan mantener su relación en privado, protegiéndola de la vorágine mediática. En cuanto a sus carreras, es probable que este reencuentro les traiga aún más popularidad y atención. Tanto Ande como Kerem son actores muy talentosos y queridos por el público. Su relación sentimental solo aumentará el interés por sus trabajos y proyectos futuros. La prensa internacional se volcó en ellos. Cada paso, cada palabra, cada aparición pública sería analizada minuciosamente. En cuanto a su privacidad, es posible que sean más cuidadosos. Ya en el pasado, la pareja sufrió el acoso de los paparazzis y la constante atención de los medios. Es probable que ahora busquen proteger su relación y disfrutarla de manera más discreta.
Las lecciones aprendidas les servirían para gestionar la fama de una manera más inteligente. Optarían por una vida más tranquila, lejos del ojo público. En resumen, el 21 de julio de 2025 fue un día histórico para los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia de su reencuentro sorprendió a todos, pero también llenó de alegría a muchos. El amor siempre encuentra la manera de abrirse camino y, en este caso, lo hizo de la manera más inesperada. La esperanza renació. Los sueños se hicieron realidad. El amor venció una vez más. Ahora solo queda esperar para ver cómo evoluciona esta relación y cuáles son los próximos pasos de esta pareja que, sin duda, sigue robando corazones. El futuro era incierto, pero el presente, lleno de amor y esperanza. Y bueno, mis queridos seguidores, hasta aquí nuestro chismecito del día. Hemos repasado la noticia de Hande y Kerem, explorando las posibles razones de su reencuentro y sus implicaciones para sus carreras. Espero que les haya gustado este vídeo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus expectativas y sus teorías sobre esta noticia. ¿Qué creen que pasará con Hande y Kerem? ¿Están felices por ellos? Déjenmelo saber en los comentarios. Los leo a todos. Y por último, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las novelas turcas y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Chao. Y recuerden, el amor siempre triunfa.